¿Alguna vez te has preguntado cómo un país tan pequeño terminó controlando una de las rutas más estratégicas del planeta? Hoy vamos a bucear en la historia de Panamá y su largo pulso por la soberanía, una historia llena de giros inesperados y momentos de pura determinación nacional. Me parece fascinante cómo la historia de Panamá casi siempre se asocia al canal, pero pocas personas se detienen a pensar en el costo y no solo económico de alcanzar ese control. Siento que es un ejemplo perfecto de cómo la geografía puede marcar el destino de un país. Totalmente. Y para entender cómo se tejió ese destino, hay que remontarse al nacimiento mismo de la República, allá por 1903. Aunque hoy celebramos la independencia con banderas y desfiles, el contexto estaba cargado de tensiones internacionales y acuerdos fallidos. Justo ese detalle sobre el Tratado Ernani me parece clave, porque lo que podría haber sido un simple negocio entre dos gobiernos terminó convirtiéndose en la chispa para que Panamá buscara su propio rumbo. El apoyo de Estados Unidos fue controversial, pero también abrió la puerta a una nueva nación. Hablando de ese apoyo, es curioso pensar que todo comenzó porque Colombia dijo que no. El Senado colombiano rechazó el tratado, algo que cambió el tablero completamente. ¿Te imaginas qué habría pasado si lo hubieran aprobado? Esa simple negativa reescribió la historia. En vez de un canal colombiano-estadounidense, terminamos viendo nacer la República de Panamá, gracias en parte a la intervención estadounidense. Pero claro, la independencia vino con un precio, una relación desigual desde el primer día. Eso se nota mucho en los primeros años. Panamá logra separarse, sí, pero termina en posición de tener que negociar ventajas y desventajas directamente con Estados Unidos. Y esa dependencia marcó la política, la economía, hasta el imaginario nacional. De hecho, es como si Panamá hubiera nacido adulta, pero con una deuda simbólica muy pesada. Por eso, durante décadas, el tema de la soberanía fue más que un reclamo jurídico, era una cuestión de dignidad y de identidad nacional. Eso me recuerda a otro punto de quiebre, el 9 de enero de 1964. Lo que empezó siendo una simple protesta estudiantil terminó por volverse una herida tremenda para el país. ¿Tienes algún recuerdo personal, alguna historia familiar sobre ese día? Mi abuelo solía contar que esa noche nadie durmió en paz. La noticia de los enfrentamientos y de los jóvenes caídos corrió como pólvora. Por primera vez, la mayoría del país sintió que la zona del canal era una especie de isla ocupada en su propio territorio. Escuchar esas historias siempre me pone la piel de gallina, porque lo que realmente cambió fue el sentido de pertenencia. Después de ese día, ya nadie veía el canal solo como una obra de ingeniería, sino como un símbolo de lo que nos faltaba recuperar. Y lo curioso es que, a partir de esa tragedia, las nuevas generaciones empezaron a presionar más fuerte por cambios reales. El dolor se convirtió en motor. Ese evento, tan doloroso, terminó uniendo al país de una manera que ya no era posible ignorar. Hablando del motor de cambio, es imposible no pensar en la maratón de negociaciones que llevó a los tratados Torrijos-Carter, después de tantos años de desencuentros. ¿Qué crees que fue lo decisivo para que finalmente se firmaran esos acuerdos? Creo que influyó mucho la presión internacional, pero también el carisma y la astucia de Torrijos. Supo combinar las demandas internas con la necesidad de mostrarle al mundo que Panamá estaba lista para administrar el canal. Era una cuestión de madurez nacional. Y sin duda, la imagen de la firma y esos traspasos progresivos fueron un antes y un después. El país empezó a planificar más allá del canal, abriéndose económicamente y forjando alianzas que antes parecían imposibles.
Es increíble pensar cómo, en apenas unas décadas, pasamos de sentirnos huéspedes en nuestra propia tierra a convertirnos en un punto estratégico para Latinoamérica y el mundo. Esa soberanía transformó la mentalidad colectiva, no solo la política. Ahora que el canal está completamente en manos panameñas, me parece que la pregunta ya no es si tenemos soberanía, sino qué hacemos con ella. ¿Tú cómo ves el futuro del país desde esa perspectiva? Para mí, el reto está en no quedarnos solo con la historia de la recuperación, sino en usar esa plataforma para reinventarnos constantemente. Panamá tiene el potencial de ser mucho más que un punto de tránsito. Puede liderar en innovación, cultura, sostenibilidad. Eso es lo bonito. Lo que antes fue símbolo de control extranjero, hoy es un motor de orgullo y crecimiento nacional. Y quizá lo más valioso sea esa conciencia histórica, ese recordatorio de que el progreso siempre es fruto de la perseverancia colectiva. Me quedo con esa idea. El pasado no es solo para recordar, sino para inspirar las decisiones del presente y del futuro. Ahora la tarea está en definir qué clase de país queremos ser y hacia dónde vamos a llevar nuestra soberanía.